Hablando de Santos Degollado, encontré una carta que envió su hijo mayor al periódico La Orquesta, y esto es que, pues él estaba reclamando de cuando a su papá llamen que lo habían destituido de ser el general en jefe de los republicanos y habían puesto al general Jesús González Ortega. Pero entonces algo muy interesante es que pues sí el hijo reclama de que a su papá no, pues decía, no lo trataron como debieron y tacha a los liberales así como de desagradecidos, ¿no? O al menos a esos mandos que lo habían destituido, porque decía, después de todo lo que mi papá hizo por ustedes, ¿cómo es posible que le paguen de esa manera, ¿no? Bueno, vamos a poner un poquito en contexto. Aquí tenemos a Don Santos, miren, aquí está con sus lentes porque leía muchísimo. Entonces, pues recordemos que aparte de ser un militar, también era diplomático, había sido diputado, gobernador y posteriormente también fungió como el presidente de Guerra y Marina y también como secretario de Relaciones Exteriores. Bueno, secretario no, en ese entonces eran ministro de Relaciones Exteriores, que entró en vez de Melchor Ocampo. Entonces, bueno, pues estaba ahí y es cuando comete este error que conocemos, por el cual es destituido de su cargo y que, bueno, pues fue el haber tratado de negociar con un ministro inglés. Bueno, más bien el ministro inglés fue el que trató de negociar con él para que se terminara la guerra de reforma, ¿no? Este ministro británico se comunica con él y le propone que se quite de la presidencia tanto a Juárez como a Miramón y que pues se hagan nuevas elecciones, ¿no? Que mientras se ponga un presidente interino y que se negocie qué es lo que va a suceder para terminar con la guerra. Y bueno, pues él dice, sí, ya fue bastante la guerra, entonces vamos a hacer esto, pero una de las condiciones es que sí se queden las leyes de reforma, ¿no? Que de todas maneras, bueno, la Constitución sí vamos a, bueno, ver si se negociaba, pero las leyes de reforma ahí estaban y que en parte pues era la esencia de la Constitución, entonces era un poco así como un plan con maña, ¿no? Bueno, eso pensaba Don Santos, pero ese plan le resulta muy, muy mal porque pues sí, Juárez no acepta eso y es cuando lo destituye y varios de los liberales sí lo critican por eso, ¿no? Incluido, por ejemplo, Guillermo Prieto dice, no, ¿cómo es posible que hayas hecho eso, Santos? No me lo esperaba de ti, ¿cómo es posible? Porque decían, pues quieres negociar de esa manera con los conservadores, ¿no? Pero pues simplemente era una idea. Entonces, bueno, miren, yo personalmente no creo que lo haya hecho por mala onda, pero sí fue tomado de esa manera, ¿no? Muy mal. Y cuando ya lo destituyen de ser el general en jefe, pues hay algunas facciones que sí se portan medio mala onda. Él en general, pues fíjense, él era el jefe de precisamente de Jesús González Ortega y de Manuel Doblado, eran los generales que estaban bajo sus órdenes. Y hasta eso ellos, pues sí, como que tenían ciertas reticencias de decir, híjole, ya lo destituyeron y pues se supone que ahora pues ya no le tenemos que hacer caso a él, ¿no? Sino a González Ortega. Entonces, pues sí, se sienten un poco apenados, pero pues finalmente les dice, bueno, pues son órdenes superiores, háganlo y ya, pues ellos eran sus amigos, ¿no? De hecho, por eso ya después cuando entra Jesús González Ortega, triunfal a la Ciudad de México cuando ya ha ganado la guerra de reforma y ve por ahí a Santos, le dice, no, véngase usted para acá, usted acompáñeme aquí a este desfile, le da la bandera para que él la ondee, le pone una corona de laureles, porque pues González Ortega lo reconocía como que él había sido antes su jefe, ¿no? Y que había estado luchando mucho tiempo en esta guerra y que también ese mérito era suyo, ¿no? Pero bueno, no todos pensaban de la misma manera, algunos que sí, pues decían que ya tenía que hacerse como un lado. Y este es el caso de un militar que se apellidaba Huerta, que necesito pues investigar más de él, pero es al que se refiere su hijo en esta carta, que ahorita les voy a mostrar un fragmento de la carta y que dice que pues sí habían sido muy mala onda porque recuerden que aparte cuando ya destituyen a Santos, él se va a visitar a Felipe Berriozábal en Toluca y ahí es donde les cae Miramón y los toma presos a él, a Felipe Berriozábal y a Benito Gómez Farías. Y hace eso, miren, Benito Gómez Farías también apoyaba la postura de Santos, ¿no? Él sí decía, bueno, es que él trató de ayudar para que acabara la guerra y no sé por qué le hicieron esto, pero bueno, él sí lo apoyaba. Y atrapan a estos tres personajes. Entonces, al parecer, esta división donde estaba este militar que les comento, que se apellidaba Huerta,
se ponen contentos de que hubieran atrapado a Don Santos, ¿no? Y pues esto es lo que va a criticar mucho su hijo. Dice, qué malagradecidos son después de que mi papá les estuvo ayudando mucho tiempo y dice, si alguna vez, para ese entonces cuando el hijo hace la carta, es que ya a Santos lo liberaron. Recuerden que ya cuando Miramón pierde esta guerra en la batalla de Calpulalpan, va al Palacio Nacional, libera a él, libera a Gómez, a Benito Gómez Farías, que era el hijo de Valentín Gómez Farías, y a Felipe Berriozábal. Incluso le quiere dar el mando a Don Santos, ¿no? Provisional en lo que llega Juárez. Él no acepta porque pues dice, no, he tenido problemas con el presidente, entonces le dan ese bastón de mando provisional a Felipe Berriozábal, pero ya estaba libre. De todas maneras, pues esta carta ya llega en 1861. Ahí el 2 de junio es cuando se va a publicar en este periódico de la orquesta. Faltaba un día para que después de eso asesinaran a Melchor Ocampo. Recuerden que se quedan ahí gavillas conservadoras, que todavía estaba Félix Zuluaga, que vuelve a decir, bueno, ahora yo soy el presidente porque ya se fue Miramón, pero pues ya era presidente nomás de nombre, ¿no? Y estaba Leonardo Márquez. Entonces, pues ahí es cuando ya habían atrapado también a Melchor Ocampo y lo fusilan indebidamente, porque pues él era un civil y no le hacen ni juicio aparte un 3 de junio. Y es entonces cuando Santos Degollado va a vengar a su amigo Melchor Ocampo y pues ya saben, ¿no? También él pues ahí va a encontrar la muerte un 15 de junio ya de 1861. Pero a principios de ese mes, sí su hijo decía, ni se les ocurra volver a pedirle que tome las armas por ustedes, porque nosotros, sus hijos, vamos a ser los primeros en decirle que no acepte, ¿no? Y que aparte recordaba esa vivencia, ¿no? De que cuando lo habían atrapado a él junto a estos dos amigos, pues los otros decían, al parecer se alegraron, pensaron que ya lo iban a fusilar y a lo mejor para ellos era así como que lo mejor para quitarlo ya de esta escena militar y política y no se dieron cuenta que mi pobre madre estaba ya pues llorando todo esto porque pues ella pensó que sí, que probablemente ya lo habían fusilado y pues qué mala onda, ¿no? Que se alegren, pues de una posible victoria del enemigo, aunque era una victoria parcial, porque sí, pues ahí ganó en Toluca y se llevó estos prisioneros, pero bueno, que después ya fue derrotado Miramón en Calpulalpan, pero sí decía el hijo por qué se alegraron de eso, ¿no? Y bueno, pues gracias a Dios que no lo fusilaron, pues solo estuvo preso, ¿no? Ahí en Palacio Nacional, pero dice, pero si lo hubieran hecho, pues ustedes muy contentos, ¿no? Entonces, qué mala onda. Entonces vamos a ver cómo está esta carta bueno, creo que tengo que cerrar por ahí algunas ventanas, un momentito. Esta es la carta, dice Don Santos Degollado, y esta es la opinión de la misma orquesta, del periódico La Orquesta, dice, el remitido inserto en el siglo XIX, firmado por don Joaquín Degollado que ahí lo había publicado el hijo mayor de él, que era Joaquín, y dice, solo dice la verdad, apoya, ¿no? La orquesta, esta postura que ya había sido publicada en el siglo XIX. Dice, el modo de corresponder que se le ha tenido con Don Santos es una verdadera ingratitud y no ingratitud zamacona, sino legítima, porque hablaban de una supuesta ingratitud antes, miren, de zamacona. Pero dicen aquí un trozo del remitido. Yo protesto al señor Huerta que mi padre no volverá a servir allí donde lo rechazaron los liberales de ayer y serviles de otro tiempo, porque pues, mi papá los ha ayudado como le hacen esto, ¿no? Allí donde se le ha difamado y calumniado, allí, porque decían que era un traidor, ¿no? Por haber querido hacer este trato con el inglés, pero pues ya digo, eran buenas sus intenciones, ¿no? Pero de eso se le había acusado. Allí donde las dianas, los cohetes y los brindis celebraron la toma de Toluca por los reaccionarios eran los conservadores, considerando como acontecimiento fausto la prisión del señor mi padre y su fusilamiento que se supuso sin que los amigos del señor Huerta contuviesen sus demostraciones públicas de júbilo, siquiera por la consideración de que la señora mi madre se hallaba sumergida en el más profundo dolor, pues imagínense, pobre, ¿no? O sea, sí pensó que habían fusilado a su esposo. Dice, al mismo tiempo que estaba mirando aquellas demostraciones de regocijo. No, sería una calamidad para nuestra familia.
se consumaría su ruina y su desgracia si el señor mi padre tuviese que volver a un puesto público, y en tal evento sus hijos le suplicaríamos hasta que oyesen nuestros clamores y atendiesen a nuestras lágrimas. Entonces él dice, ya no vamos a dejar que nuestro papá regrese aquí. Y pues también la mamá pues se preocupó mucho, ¿no? Con toda razón. Esto sale en el diario La Orquesta, les digo, un 2 de junio de 1861, un 1 de junio, 1 de junio, les digo ya el 3 de junio, pues es cuando pasa esto de que fusilan a Melchor Ocampo, y ya el mismo Santos, por decisión propia, es que regresa a las armas y pide que se le vuelva a aceptar, ya no en calidad de general como era antes, y había sido el general en jefe, sino que simplemente pues para vengar a su amigo, ¿no? Y bueno, ya sabemos la suerte que tiene pues muy nefasta, de que ya ahí el 15 de junio de ese año, pues es cuando a él también le van a hacer una emboscada, y ahí va a terminar pues también la vida de Don Santos, ¿no? Pero pues esta pequeña misiva del hijo me pareció muy interesante, por eso se las compartí en esta ocasión para que conozcamos pues estos trocitos de historia y lo que pensaban sus protagonistas. Nos vemos después en otra cápsula más acerca de la historia.